Ágata Ruiz de la Prada, querida viajera, ¿usted es una mujer muy de tren? Yo soy fanática de los trenes. No sabes la ilusión que me ha hecho que me llamarais para esto. Yo me acuerdo del primer AVE que cogí en mi vida, que fue a Sevilla para la Expo. Y fue como si el mundo... O sea, yo no me quería bajar y me ha pasado muchas veces. Pero vamos, pase lo que pase, me gusta 1000 veces más ir en tren que en avión. Ágata, ¿en España se viste bien? Bueno, yo creo que en España se ha mejorado muchísimo en mi generación. Porque antes solamente iba bien vestida la gente muy rica. Y ahora todo el mundo puede ir bien vestido porque gracias a empresas como Inditex y tal y cual, pues se ha democratizado la moda. ¿Cómo se conforma esa iconografía tan colorista, tan a la vez mironiana, ¿no? Porque ahí está Joan Miró, están los colores del cubismo y del fauvismo. ¿Es el arte el que te hace concebir la ropa como lo haces? Bueno, yo creo que mi vida entera es una lucha contra la depresión. Siempre he contado que un poco yo he visto a mi madre deprimida, entonces la ropa de colores, como las casas alegres, como la luz, hacen que es la mejor lucha anti la depresión que hay en el mundo. Y yo veo que ahora mismo en la moda, salvo esta excepción impresionante que ha tenido Kim Kardashian, hay mucho más color. La gente ya tiene zapatillas de colores, relojes de colores, cosas de colores, teléfonos de colores. La gente nota que necesita el color porque el color les ayuda muchísimo a ser felices. Ágata, entonces ¿la moda qué tiene de bueno? Mira, yo creo que ir bien vestido y comer bien son las dos cosas que más felicidad te dan. ¿Qué te escandaliza si es que hay algo que te escandalice, Ágata? Me escandaliza que la gente derroche y contamine. O sea, me parece de tan mala educación. Siempre has sido muy verde, tú. Pero es que me parece de tan mala educación el tener, ¿sabes?, las luces encendidas, el no sé qué, el no respetar el agua, el estarte duchando una hora, el disponer de las cosas que son de todos, que son de tus hijos, de tus nietos, de los nietos de tus amigos, así, por la cara, ¿no? Me parece horrible. ¿Cuántas vidas has vivido, Ágata? Yo creo que he vivido una, pero muy intensamente, ¿no? Pero con muchas etapas, ¿verdad? Lo que pasa es que demasiado deprisa, porque ya te digo que voy muy deprisa, muy embalada, y no me doy cuenta a veces de las cosas tan espectaculares que me han pasado, la verdad. Claro. Muchas gracias, Ágata. Oye, Joanita, a ver si nos vemos más, que te echo mucho de menos.